¿sí? Y cuando nosotros abramos la válvula, pues los dos gases se van a mezclar, ¿no? Y al final, pues van a estar estando a un bar y a 25 grados, porque pues, vamos a suponer que los pistones no tienen masa y pues la presión externa es un bar. ¿Sí se fijan? O sea, inicialmente había nitrógeno en un lado, oxígeno en el otro, y lo que vamos a hacer es abrir la llave, dejarlo mucho tiempo ahí, y nos están pidiendo calcular ahora el cambio de entropía y de energía libre de Gibbs. Es probable que pues, esos pistones se muevan, ¿no? ¿Sí? Y queden pues al mismo nivel, como lo lógico. ¿Sí? No sé si se entiende así o ustedes lo entienden de otra manera. ¿Todos lo entienden así? Ok. Bueno, entonces, lo lógico, bueno, sí, podríamos calcular las fracciones, pero para calcular las fracciones necesitamos saber primero el número de moles de oxígeno y el número de moles iniciales de nitrógeno. Voy a dejarlo simplemente O y N. ¿Sí? Sabemos que son oxígenos y nitrógenos moleculares. Pues, ¿cómo calculamos el número de moles iniciales de nitrógeno y de oxígeno? Con la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces el número de moles de oxígeno sería igual a ¿qué? Sería PB, P1, B1 sobre RT1. Okay. En este caso sería el volumen de oxígeno. ¿Sí? La presión y la temperatura es la misma. ¿Sí? En este caso R es la constante universal de los gases, ¿sí? Porque estamos hablando del número de moles. Para el nitrógeno sería algo parecido, ¿no? Solamente pues que volumen sería el volumen del nitrógeno, ¿sí? Eh, listo. Si lo calcular son las fracciones molares de oxígeno, por ejemplo, será igual a, voy a factorizar enseguida, bueno, en este caso me necesita factorizar P por P0 sobre RT, es decir, el número de moles de oxígeno sobre P, B0 sobre RT, más P por Bn sobre RT. Y bueno, aquí las presiones se cancelan, las constantes de los gases se cancelan y las temperaturas se cancelan. ¿Sí? Al final queda el volumen de oxígeno sobre el volumen de oxígeno más el volumen de nitrógeno. ¿Sí? Al final esto queda haciendo que para el caso del oxígeno, la fracción molar del oxígeno va a ser 0,2. Y para el caso del nitrógeno lo podemos hacer de forma análoga, pero igual va a quedar siendo 0,8, ¿no? O sea, porque el denominador es 0,2 más 0,8. Volumen 0,2 más 0,8 da 1, entonces termina siendo 0,2 y 0,8. Las fracciones molares en la mezcla final, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos entonces ese cambio de entropía? Me dijeron que calculáramos las fracciones molares, ahí están las fracciones molares.
Profe, es al revés. ¿Cómo así? ¿Al revés en qué sentido? Las fracciones. Ah, no, perdón, sí, No, sí, eso así. está en volumen de oxígeno es 0,2, Sí, sí, sí. volumen de nitrógeno es 0,8. Cuando nos están pidiendo el cambio de entropía, ¿sí? Está S de la mezcla. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la entropía de la mezcla, o sea, la entropía ya de la mezcla, menos la entropía antes de la mezcla. ¿Sí? La entropía antes de la mezcla es simplemente la sumatoria de las entropías de cada uno de los componentes. ¿Sí? La entropía, la suma de cada uno de los componentes, pues esa podríamos en principio calcularlas. Por ejemplo, ¿cómo la calcularíamos para el oxígeno? La entropía inicial del oxígeno sería igual al número de moles de oxígeno, ¿cierto? Y como es un gas ideal, vamos a usar la misma ecuación, C sub P, logaritmo natural de la temperatura, ¿sí? Sobre la temperatura de referencia, R, logaritmo natural de la presión sobre la presión de referencia. Para el nitrógeno, ¿cuál sería? Sería igual al número de moles de nitrógeno, ¿sí? Por el C sub P, logaritmo natural de la temperatura sobre la temperatura de referencia, menos R, logaritmo natural de P sobre la presión de referencia. Como las presiones de referencia y temperatura de referencia, nosotros las escogemos, vamos a escoger una que nos convenga. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Qué temperatura y presión de referencia creen ustedes que les conviene? Pues a mí me parece que lo que conviene es tomar como temperatura de referencia 25 grados Celsius y como presión de referencia 1 bar. En ese caso, la entropía inicial, vamos a poner aquí la I de inicial, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, ya sé que la sumatoria de las entropías iniciales es 0. ¿Sí? Ya me ahorré el cálculo. Solamente me faltaría calcular la entropía de la mezcla con respecto a la presión y temperatura de referencia. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la entropía de la mezcla? Eso ya lo vieron en clase. En este caso, esa entropía de la mezcla se va a parecer mucho, ¿sí? Pero va a ser simplemente N0, el número de moles de nitrógeno, de oxígeno, perdón, que no cambiaron, multiplicado por el C sub P, logaritmo natural de la temperatura sobre la temperatura de referencia, menos R, logaritmo natural de la presión, en este caso de oxígeno, sobre la presión de referencia.
más el número de moles de nitrógeno, por lo mismo, ¿no? Sí, cierro. C sub B, logaritmo natural de la temperatura sobre la temperatura de referencia menos R logaritmo natural de la presión de nitrógeno sobre la presión de referencia. Este era cuadrado, ok. ¿Cierto? Este es cuadrado. Sí, en este caso la temperatura final de la mezcla es igual a la temperatura de referencia, término es 0, y que este término es 0, ¿sí? Y la ecuación se me reduce a N0 por R, logaritmo natural de la presión del oxígeno sobre la presión de referencia más N del nitrógeno por logaritmo natural de la presión del nitrógeno sobre la presión de referencia. ¿Sí? En nuestro caso, la presión de referencia es 1 bar y las presiones de oxígeno va a ser igual a la fracción de oxígeno por la presión sobre la presión de referencia más N de nitrógeno, logaritmo natural, la presión, la fracción molar de nitrógeno por la presión sobre la presión de referencia. Y nuevamente, en este caso, la presión y la presión de referencia son iguales porque el problema dice que en la mezcla las presiones 1 bar, entonces tantos son iguales, ¿sí? Y pues queda una fórmula muy sencilla: número de moles de oxígeno por R logaritmo natural de la fracción de oxígeno más número de moles de nitrógeno por logaritmo natural de la fracción de nitrógeno. Esto sería S de la mezcla, que es igual al delta S de la mezcla. ¿Sí? Esto que es más que esto. Sí, porque pues, escogimos las temperaturas y presiones de referencia de forma adecuada. ¿Sí? ¿Para qué problema dirá eso? En el caso de la energía libre de Gibbs, delta G de mezcla, va a ser igual a mezcla menos de delta S de mezcla. Por ser gases ideales y la temperatura inicial y final serán las mismas, delta H de mezcla es 0, y la energía libre de Gibbs va a ser simplemente la temperatura, que en este caso son 298 Kelvin, por el delta S de mezcla que acaba que con la ecuación de arriba, ¿sí? Simplemente multiplicarlo por menos la temperatura. Un problema bastante sencillo. Otro problema un poco más complicado es este que está acá, porque ya son 3 componentes. Y toca aplicar la primera y la segunda ley, es decir, que toca calcular no solamente las entalpías, sino también las entropías de la mezcla con 3 componentes, utilizando capacidades caloríficas no constantes, ¿sí? Y en este caso hay cambio de temperatura, ¿sí? Y de presión, la temperatura no es constante. Entonces, vamos a dejarlo planteado, no, se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, porque ya son las 4:28, y lo revisamos la próxima clase, ¿vale? Les queda de tarea. Yo se los cuelgo en el sitio, ¿vale? Se los dejo porque ya voy a la otra clase. Que tengan excelente resto de tarde, muchachos. Igualmente, profe. Gracias.